Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Sophie Monroe nunca imaginó que su única opción para salvar a su querida abuela la llevaría a una vida que jamás se atrevió a soñar. La vieja casa de su abuela, destartalada y al borde de la ejecución hipotecaria, era todo lo que quedaba de un pasado lleno de recuerdos. Cuando un misterioso desconocido, Ethan Caldwell, le propuso un matrimonio relámpago, un simple contrato, nada más, aceptó sin dudarlo. Después de todo, el amor no estaba en sus planes, pero la vida de su abuela valía cualquier sacrificio. Pensó que este matrimonio sería un acto de caridad hacia su familia. Poco sabía que Ethan Caldwell no era para nada un desconocido. Tras su enigmática sonrisa se escondía una fortuna colosal, negocios internacionales y un mundo de lujo al que Sophie nunca había estado expuesta. De la noche a la mañana, su vida de chica modesta se transformó en un torbellino de suntuosas villas, coches de lujo y cenas suntuosas, donde cada mirada parecía pesar sobre ella como un juicio silencioso. Sophie se encontró frente a un dilema inesperado: debía seguir desempeñando el papel de la esposa perfecta para honrar el sacrificio que había hecho por su abuela, o seguir a su corazón y descubrir quién era realmente este misterioso hombre con el que se había casado por razones puramente altruistas. El matrimonio para salvar a su familia apenas había comenzado, y Sophie ya se preguntaba si estaba lista para enfrentar los secretos y escándalos que la esperaban en este nuevo mundo que nunca había imaginado. Sophie Monroe miraba fijamente el techo de la pequeña habitación que compartía con su abuela, con el corazón apesadumbrado. La carta del banco yacía en la mesita de noche, sus palabras resonando como un toque de difuntos: pago atrasado, embargo inminente. Su abuela, frágil y sonriente a pesar de las arrugas que marcaban su rostro, lo observaba con ojos llenos de confianza. «Sophie, tienes que hacer algo», susurró. «Ya no tengo tiempo». Sophie sabía exactamente qué hacer. Había oído hablar del hombre que podía saldar la deuda, Ethan Caldwell, rico, influyente y terriblemente misterioso. Pero había un precio: un matrimonio relámpago, solo por un mes, un simple contrato para quedarse con la casa de su abuela. Había dudado, temblado, pero finalmente, el amor por su abuela la obligó a aceptar. En la noche de bodas, vestida con un sencillo pero elegante vestido, llegó a la imponente mansión Caldwell con el corazón latiendo desbocado. Ethan la esperaba en el recibidor, alto, elegante, vestido con un impecable traje negro. Sus penetrantes ojos azules se posaron en ella, y por un instante, Sophie sintió una extraña calidez, una mezcla de miedo y curiosidad. «Sophie Monroe, supongo», dijo con una sonrisa encantadora y distante a la vez. «Supongo que empezaremos nuestro arreglo». Sophie asintió, con las palmas sudando. No sabía nada de él, pero tenía que mantenerse fuerte. La boda fue sencilla, casi fría. Sin flores extravagantes, sin ceremonias fastuosas. Solo un contrato, una firma, y un nuevo mundo se abrió ante ella. A la mañana siguiente, Sophie descubrió la magnitud de lo que acababa de aceptar. Ethan la llevó en su coche, y pronto, la pequeña casa de su abuela fue reemplazada por una enorme villa moderna, con jardines impecablemente cuidados y una vista despejada de la ciudad. Sophie se quedó paralizada ante la opulencia. Todo lo que había conocido de su modesta vida parecía pertenecer a otro mundo. Los lujosos muebles, las obras de arte colgadas en las paredes e incluso la inmensa biblioteca despertaron en ella una mezcla de admiración e inquietud. Tú eres rico», murmuró finalmente, con los ojos muy abiertos. Ethan sonrió, casi divertido. «Eso es quedarse corto», respondió. «Bienvenida a mi vida, Sophie». Pero tras el lujo y las sonrisas, Sophie percibía una tensión invisible. Ethan parecía misteriosamente distante, como si guardara secretos. Y se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta al salvar a su abuela, o si simplemente se había sumergido en un mundo del que jamás podría escapar. Este matrimonio para salvar una vida apenas había comenzado, y Sophie ya sentía que su vida nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, Sophie empezó a acostumbrarse a esta vida de lujo, aunque no sin dificultad. La villa de Caldwell era gigantesca, casi intimidante.
Cada habitación parecía contar la historia de un hombre que lo tenía todo, pero no mostraba nada. Ethan, por otro lado, se mantenía distante. Hablaba poco, pero sus palabras eran precisas y a menudo cortantes. Aún así, estaba increíblemente atento a las necesidades de Sofía y su abuela, como si, tras esa máscara de frialdad, se escondiera un hombre bondadoso. Una mañana, mientras Sofía exploraba la biblioteca de la mansión, descubrió gruesos archivos sobre diversos negocios, cuentas bancarias e inversiones internacionales. Comprendió con horror la magnitud de su riqueza e influencia. Cada nombre, cada firma, cada contrato parecían hablar de un inmenso poder que ella aún no comprendía. ¿Todo esto, es tuyo?, preguntó impresionada e intimidada. Ethan entró detrás de ella, con las manos tras la espalda, y observó su asombro. Sí, pero no se trata solo de dinero. Se trata de responsabilidades, dijo con calma. La gente que conozco, las decisiones que tomo, afectan a miles de vidas. Sofía sintió una mezcla de miedo y fascinación. Ya no era solo una boda para salvar a su abuela, era la entrada a un mundo que jamás hubiera imaginado. Entonces surgieron las primeras complicaciones. El contrato estipulaba un matrimonio de conveniencia, pero los rumores se extendieron rápidamente por el pueblo. Periodistas y curiosos comenzaron a interesarse por ella, su humilde pasado y su misterioso esposo. Sofía pronto se dio cuenta de que el lujo tenía un precio, la presión social y la atención constante. Una noche, Ethan la invitó a su oficina, un espacio suntuoso con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad iluminada. Sofía, empezó, con la voz más suave de lo habitual. Sé que no es fácil para ti. Pero tengo que preguntarte algo. Ella sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa?, preguntó ella intentando sonar relajada. Confía en mí. Aunque no entiendas todo este mundo, quédate a mi lado. No des nada por sentado. Y sobre todo, nunca subestimes lo que se esconde tras estos muros. Sofía sintió con incertidumbre. Se preguntó qué quería decir con eso, pero una cosa estaba clara, tras la riqueza y el encanto de Ethan se escondían secretos que aún no estaba lista para descubrir. Y eso fue solo el principio. Porque en este matrimonio para salvar a su abuela, Sofía pronto se daría cuenta de que el dinero y el poder nunca son lo que parecen, y que algunas verdades pueden estar peligrosamente cerca. Pasaron las semanas y Sofía empezó a sentirse un poco más a gusto en este mundo de lujo. Pero cuanto más se acostumbraba, más se daba cuenta de que no todo era tan perfecto como parecía. Detrás de cada sonrisa, cada recepción suntuosa y cada habitación elegantemente decorada, había una tensión invisible. Una tarde, mientras organizaba archivos para ayudar a su abuela, Sofía recibió una llamada inusual. La voz al otro lado de la línea era grave, casi amenazante. Señora Monroe, o debería decir señora Caldwell. Sofía se quedó paralizada. ¿Quién habla? Digamos que hay gente muy interesada en tu marido, y en ti. Ten cuidado con lo que haces y dices. Entonces se cortó la comunicación. Sofía sintió un escalofrío. Corrió a la oficina de Ethan, pero no estaba. Sobre el escritorio había un expediente abierto lleno de artículos periodísticos sobre escándalos financieros y negocios misteriosos en Caldwell. El mundo de Ethan parecía más complejo de lo que había imaginado, y de repente, la simple idea de proteger a su abuela se volvió terriblemente arriesgada. Cuando Ethan regresó, encontró a Sofía absorta en los archivos, con el rostro pálido. ¿Qué descubriste?, preguntó con calma pero con un destello de preocupación en sus ojos. Sofía levantó la vista. La gente está hablando de ti. Dicen cosas que podrían. Se interrumpió, incapaz de terminar. Ethan se acercó y le puso una mano en el hombro. Sofía, lo que ves es solo una parte de lo que he tenido que afrontar. Mi pasado no es fácil, y este matrimonio para ti, no es solo para salvar a tu abuela. También es una forma de protegerte. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Por fin comprendió que su matrimonio no era solo un simple acto para salvar una casa. Había capas de secretos,
peligros y decisiones difíciles que nunca imaginó que tendría que afrontar. Esa noche, mientras observaba la ciudad iluminada desde el balcón, Sophie comprendió una cosa: este matrimonio la había lanzado a un mundo que no podía controlar. Cada sonrisa de Ethan, cada gesto elegante, ocultaba batallas invisibles, y ya no era solo una joven modesta que venía a salvar a su abuela, ahora estaba en el centro de un juego mucho más grande que ella misma. Y en las sombras, enemigos silenciosos acechaban, listos para aprovecharse del más mínimo error. Sophie sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Unos días después de la misteriosa llamada, Sophie percibió que la atmósfera que rodeaba a Ethan había cambiado. Incluso en el lujo y la aparente seguridad de la mansión, una sombra se cernía sobre él. Cada vez que respondía a sus llamadas, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si cargara con el peso de un secreto demasiado pesado para compartir. Una noche, mientras cenaban en el gran salón con sus relucientes candelabros, apareció un invitado inesperado, un hombre de traje oscuro y rostro severo, que saludó a Ethan con una mezcla de respeto y desafío. Sophie sintió que se le encogía el corazón. El hombre dejó un grueso expediente sobre la mesa. Ethan, es hora de aclarar las cosas, dijo con voz gélida. Ethan miró a Sophie, sus penetrantes ojos azules se posaron en ella por un instante. Sophie, tengo que enseñarte algo, murmuró, antes de levantarse. Abrió el expediente y reveló documentos comprometedores sobre algunas de las empresas en las que había invertido. Negocios turbios, traiciones de socios y alianzas peligrosas. Sophie comprendió que la riqueza de Ethan no se debía solo a la opulencia, sino también a maniobras arriesgadas e intensas luchas de poder. Todo lo que has visto, empezó Ethan, es solo una fachada. Mi fortuna, mi reputación, todo está ligado a decisiones que no siempre he podido controlar. Y hay gente dispuesta a hacer lo que sea para derribarme, y llegar a ti en el proceso. Sophie sintió que le temblaban las manos. Se había casado con un desconocido para salvar a su abuela, y ahora se encontraba envuelta en asuntos peligrosos y enemigos poderosos. Pero a pesar del miedo, sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Ya no podía rendirse. Estoy contigo, dijo finalmente con voz firme. No importa lo que ocultes, no importa el peligro. No defraudaré a mi abuela, y no te dejaré sola en esta lucha. Ethan la miró con una mezcla de sorpresa y alivio en los ojos. Por primera vez, parecía vulnerable. Sophie, gracias. Pero deberías saber que, este mundo puede devorarte si no estás lista. La tensión aumentó aún más cuando llegó una alerta a través de los teléfonos de la mansión, un incidente en uno de los negocios de Ethan, un ataque orquestado por rivales. La seguridad de la mansión se puso en alerta máxima, y Sophie se dio cuenta de que su matrimonio para salvar a su abuela la había llevado a un verdadero campo de batalla, donde cada decisión podía tener consecuencias dramáticas. Esa noche, mientras estaban juntas en el balcón, viendo la ciudad brillar como un océano de luz, Sophie comprendió una profunda verdad: salvar a su abuela había cambiado su vida para siempre. Ya no era solo una joven modesta, ahora era compañera en un mundo peligroso, impredecible, pero increíblemente vibrante. Y mientras Ethan la abrazaba, Sophie supo que, a pesar de los secretos y los peligros, su vínculo apenas había comenzado. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Sophie y Ethan. Las crisis corporativas estallaron una tras otra, los enemigos desaparecieron con la misma rapidez con la que aparecieron, y cada día traía consigo su cuota de revelaciones. Pero en medio de este caos, se forjaba un poderoso vínculo entre ellos. El matrimonio que ella había aceptado por obligación se había convertido en mucho más: una profunda conexión, respeto mutuo y, poco a poco, un afecto genuino. Una mañana, Sophie entró radiante en la habitación de su abuela. La anciana la miró con una tierna sonrisa en el rostro. Querido, mira lo que has logrado, dijo con la voz temblorosa de emoción. No solo salvaste mi hogar, sino que encontraste un coraje y una fuerza que nunca antes había visto. Sophie sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Se dio cuenta de que este matrimonio para salvar a su abuela la había transformado. Ya no era la joven frágil preocupada por un hogar amenazado. Se había convertido en una mujer capaz de enfrentarse al mundo entero,
a los secretos y peligros, manteniendo siempre su corazón abierto. Ethan entró en la habitación y puso su mano sobre la de Sophie. La miró con dulzura, y esta vez no había misterio ni distancia en su mirada. Sophie, nunca te pedí que dejaras de trabajar. Pero ahora no quiero que te vayas, murmuró. Sophie sintió que se le aceleraba el corazón. Había empezado este matrimonio para salvar una vida, y ahora comprendía que ese mismo acto había cambiado la suya para siempre. El mundo podía ser cruel, los secretos pesados y el lujo intimidante, pero con Ethan a su lado, se sentía lista para afrontar cualquier cosa. Juntos, contemplaron la ciudad desde el balcón, con las luces centelleantes como promesas. Sophie comprendió que, a veces, un acto de valentía para salvar a alguien puede salvarte también a ti de una vida demasiado simple y limitada. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente libre y profundamente feliz. El matrimonio, nacido por obligación, se había transformado en un vínculo inquebrantable, una mezcla de amor, respeto y valentía compartida. Sophie sabía que, fueran cuales fueran los desafíos que les aguardaran, ella y Ethan los afrontarían juntos. Porque había aprendido una verdad crucial: los sacrificios por amor nunca son en vano y, a veces, allanan el camino hacia una felicidad inesperada.